16. Gloria al Señor. Libro de Ezequiel, capítulo 16. Voy a tratar de ser lo más corto posible, ya el tiempo nos ha avanzado. Pero ¿qué es dedicarle al Señor 2 horitas o 2 horitas y media un domingo donde Dios nos ha bendecido toda una semana? Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta semana? Amén. Recuerde que estamos en el mes 9. ¿Cuál es la palabra del mes 9? ¿Sobre qué estamos caminando? Nacimiento, ¿verdad? Nuevos nacimientos, mes de alumbramiento, mes profético, mes para que algo se empiece a dar en nuestras vidas. Amén. Estamos en la palabra de Isaías, que es la palabra que caminamos este mes, y es: Dios abrirá, ¿verdad?, camino en el desierto. Dios abrirá ríos en la soledad. Amén. Así que en esta mañana vamos a estar predicando en el libro de Ezequiel, capítulo 16. Gloria al Señor. Ezequiel 16, verso 3. Dios es bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Vámonos a Ezequiel, profeta Ezequiel 16, verso 3. ¿Todos están listos? Dice la palabra en el nombre del Dios Trino de la siguiente manera: y di así, ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Padre, te damos gracias. Pedimos que nos bendigas aún más a través de tu palabra. Señor, que tú sanes al enfermo, que tú libertes al cautivo. Señor, que a través de esta enseñanza muchas personas puedan ser bendecidas, Espíritu Santo. Pedimos que todo aquel que vea este video, Señor, que escuche esta palabra, tú le levantes, tú le bendigas, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dice la Biblia en este libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, hay una comparación de Israel con una persona, con una mujer. Y dice la Biblia que en ese verso 3 dice: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. El Señor estaba diciéndole a Jerusalén en un momento dado de su vida, le estaba diciendo: Israel, ven acá, que yo te voy a contar una historia. Israel, tu origen, tu nacimiento fue de tierra cananea. ¿Qué significa esto? El Señor le dijo a Israel: mira, Israel, hoy tú te ves bonita y te ves hermosa, pero yo te quiero contar la historia, cómo fue que tú fuiste formada. Y entonces el Señor le empieza a decir: mira, tu papá era, gloria al Señor, dice, tu padre fue amorreo y tu madre hetea. ¿Qué significa esto? Cuando Israel, esa nación, no era nación, por decirlo así, no era nada importante, porque era un pueblo idólatra, porque era un pueblo pagano, porque era un pueblo inmoral. Allá donde estaba ese pueblo, el Señor puso sus ojos sobre Israel y la tomó para sí. Y declaró sobre ella que iban a ser su pueblo. Aunque Israel, aunque Jerusalén no tenía nada especial, el Señor los hizo especial porque los trajo hacia Él. Amén. Entonces, dice la Biblia en el verso 4, que usted sígame allí en la lectura, dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni envuelta en fajas. ¿Qué significa esto? Dice la Biblia que en el momento del nacimiento de Israel, lo está comparando con una persona, dice: no fue cortado tu ombligo. O sea, no hubo una asistencia para este parto. No hubo alguien que estuviera pendiente de cómo nacía. No hubo un momento en que alguien lo limpiara. No hubo un momento en que alguien hiciera algo por ellos.
No sé si alguna mujer aquí ha experimentado o ha visto en sus generaciones pasadas cuando una mujer daba a luz y no tenía asistencia médica, no tenía asistencia de partera y era muy traumático el parto porque no hay nadie que le puede ayudar en ese momento. El Señor le decía a Israel, cuando tú cuando tú naciste, Israel, no hubo nadie que estuviera allí para ti, no hubo nadie que estuviera ahí a tu lado. Y el Señor nos dice en esta mañana, no me interesa cómo fue tu concepción, no me interesa cómo fue que te formaron, lo que interesa es lo que yo quiero hacer contigo y lo que ha estado planeado desde hace muchos siglos. Amén. Porque quizás muchos de nosotros, nuestro nacimiento no fue el mejor. Quizás muchos de nosotros, nuestra concepción no fue la mejor. Quizás no fuimos deseados, quizás fuimos rechazados, quizás fue producto de una violación, etcétera. Pero el Señor nos está diciendo, si Israel fue Etea y Amorrea, si Israel estaba ya tendida, nadie la había visto con buenos ojos y yo la traje hacia mí y yo la adorné y yo la levanté, ¿cómo no lo voy a hacer contigo? Si tengo, aleluya, planes de bien y no de mal para tu vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. En la antigüedad, cuando un bebé nacía, lo frotaban con sal, porque era la manera en que ese bebé era preservado. Como no habían los adelantos científicos y tecnológicos de hoy en día, entonces ese bebé no tenía los cuidados. Muchas personas tenían sus bebés en los montes, en las fincas, por allá retirado. Entonces la sal lo que hacía era preservar, y el Señor le estaba diciendo a Israel, a ti no te frotaron con sal, o sea, a ti no te hicieron nada para preservarte, pero en cambio dice la palabra, yo soy la sal nosotros somos la sal. No solamente el Señor nos frotó sal a nosotros para quitarnos el pecado, sino que también nos hizo ser sal para que a través de nosotros, los que están a nuestro lado, también sean preservados. Amén. Y dice la palabra, el verso 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Y mire todo lo que pasó esta ciudad como nación y cuántas cosas de esta no hemos pasado a lo largo de nuestras vidas. Dice que en el nacimiento de Israel era una ciudad que nadie la quería y que todos los pueblos estaban en contra de Israel. Pero este versículo, hermano, también habla de nuestro pecado, el pecado original que traemos en nuestra vida cuando nosotros pues nacemos. Y dice la Biblia que hubo rechazo, no hubo alegría en el nacimiento. Yo no sé cuando nosotros nacimos si hubo alegría. Yo no sé si cuando nacieron nuestros padres hubo alegría, pero cuando nació Israel no hubo alegría, hubo rechazo. Y hay muchas personas que en el momento de su nacimiento lo que hay es rechazo. En el momento en que ellos vienen a este lugar hay es dolor, hay partos traumáticos, hay nacimientos muy fuertes, hay niños que se les enreda el cordón en su cuello y de pronto parece que algo lo fuera a asfixiar. Hay nacimientos traumáticos y es lo que Dios le está diciendo a Israel. Israel, tu nacimiento fue traumático, pero aunque todo hubiese sido así, hay un plan de Dios diferente. Amén. Dice la Biblia en el Salmo 51 que el salmista decía, en pecado fui formado. Todos nosotros fuimos formados en pecado. Pero eso no es lo que Dios está viendo hoy. Dios, aunque sabe que nuestra formación pudo ser en pecado, Dios te está diciendo, hoy quiero trasladarte de ese lugar donde tú te encuentras a un lugar mejor. Amén. Y aunque todo el mundo te haya rechazado, porque ahí dice la Biblia, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia. Quizás muchos episodios de tu vida has querido que alguien se acerque, has querido que alguien te dé un abrazo, de pronto que alguien te diga algo, pero en ese momento nada pasó. En ese momento te quedaste sola, te quedaste desechada, en ese momento fuiste señalada, pero ahí estaba el Señor junto a ti. Amén.
Y el verso 6 dice algo bien especial. Dice, y yo pasé junto a ti. ¿Sabes cuántas veces Dios ha pasado junto a nosotros? Muchísimas. En el momento de la soledad, en el momento de la prueba, en el momento de la decepción, en el momento de la ingratitud, en el momento, hermano, más terrible, el Señor está diciendo, yo estoy pasando junto a ti. Yo estoy pasando junto a ti. Aunque nadie te mire, aunque nadie te diga hermano, hermana, aunque nadie te diga algo especial, el Señor te está diciendo, yo estoy pasando junto a ti. Amén. Y yo me imagino que Israel estaba allí diciendo, y entonces yo, ¿para qué estoy aquí? Entonces a mí, ¿para qué me escogieron para ser nación? Entonces yo, ¿por qué estoy aquí y estoy tan desventurada? Y quizás tú estás diciendo, y entonces Dios, ¿para qué me escogió a mí? Si entonces ahora estoy pasando necesidades, estoy pasando pruebas, estoy pasando luchas, nadie me mira, nadie me tiene en cuenta, ¿para qué estoy yo aquí? Pero el Señor te dice en esta mañana, yo pasé junto a ti, aleluya, ay santo, yo pasé junto a ti, te dice el Señor, yo estoy pasando en esta mañana, yo estoy pasando cerca de ti, te dice el Señor, cerca de ti está pasando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aleluya, y dice, te vi sucia en tus sangres, cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Y eso es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Dios ha dicho que este mes 9 es un mes de nuevos nacimientos. Es un mes para lo que ha estado muerto, lo que ha estado quieto, lo que ha estado perdido. Venga la luz, aleluya, del Señor. Y el Señor te está diciendo, vive. Dios te está diciendo, vive. Dios te está diciendo, vive en esta mañana. Amén. Yo no sé qué es lo que tiene que vivir en ti, pero algo tiene que pasar. Y le digo algo, ya no es decisión de Dios, escúchelo. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer por ti y por mí. La decisión es nuestra de agarrar lo que Dios ya nos ha dado. Y el Señor le dijo, yo pasé junto a ti y te dije, vive. Y usted tiene que entender esa palabra en su espíritu. No la reciba en su alma como una palabra bonita. Recíbalo en su espíritu como una palabra que lo llena de fe para ir a otro nivel en Cristo Jesús. Algo tiene que vivir en ti. Tus años hasta este momento no pueden ser igual. Algo tiene que empezar a ocurrir. Tienes que decirle al Señor, faltan 3 meses, Dios, para acabar este año. No quiero que acaben igual. Yo quiero que sea diferente. Algo tiene que pasar. Y cuando tú le dices eso al Señor, el Señor te dice, vive. Aleluya. Vive. Vas a seguir en lo mismo. En el yo no puedo. En el no hay, en el estoy enfermo, en el estoy cansado, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en que no te afirmas, en que no da fruto, en que Dios está esperando que avances y no avances y Dios te dice, vive, vive. Es tiempo de despertar, es tiempo de vivir, es tiempo de resucitar. No es tiempo de pensar en el pasado, no es tiempo de pensar en lo que te hicieron, no es tiempo de pensar ni en lo que hiciste, es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir, es tiempo de recibir la palabra. Vive, amén. Gloria al Señor. Y Dios le dice, y pasé otra vez junto a ti, y me llama, y pasé junto a ti, te vi sucia, te dije vive, y dice vive, te dije cuando estabas en tu sangre, vive. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo peor de tu vida y de mi vida, el Señor siempre se va a aparecer. Y mire algo, el Señor nunca se va a aparecer como nosotros emocionalmente pensamos. Nosotros decimos, ay, pero pobrecito, mira qué situación está viviendo fulano. O nosotros mismos nos compadecemos, pobrecito yo, pobrecita yo. Pero el Señor nunca se te va a aparecer a condolerse de esa manera. El Señor siempre se va a aparecer con una palabra para levantarte, para fortalecerte, para sacudirte del estado en que estás. Dios no te va a decir, pues mira, lindo, sigue así, mi amor, sigues, tranquilito, sigue. El Señor siempre da una palabra. Y el Señor me trae a la mente cuando le dijo a Gedeón, el Señor nunca te va a ver en tu postración, en cómo tú estás ahora. El Señor siempre te va a ver como Él lo ha declarado y lo tiene escrito en su libro. Amén. De pronto tú te ves sin fuerzas,
Te ves mal, te ves en pobreza, en ruina, te ves, bueno, en tantas cosas. Pero el Señor te está diciendo, yo no te estoy viendo así, yo te estoy viendo en vida, yo te estoy viendo en bendición, yo te estoy viendo en salud, yo te estoy viendo sirviéndome, yo te estoy viendo haciendo algo para mí, te dice Dios. Yo no sé a quién le va a creer usted en esta mañana. ¿Le cree a Dios o le cree a sus circunstancias? Porque sobre cada circunstancia que tenemos hay una verdad. Sobre cada circunstancia que nosotros vivimos hay una verdad. Mi realidad no es mi verdad. En este momento yo no puedo tener un peso aquí, ni bolsillo tengo. Pero eso no quiere decir que mi realidad sea de pobreza, porque yo tengo que creer lo que dice la Biblia, aunque no haya nada. ¿Sí me hago entender? Hace como 3 días yo abrí la nevera y dije, Dios, qué nevera tan bonita. ¿Cómo es? Como la fuente, ¿verdad? Y dije, Señor, esta nevera tiene que llenarse hoy. Algo tiene que pasar. Tú tienes que proveer. Y Dios hace algo, así sea en el último instante. Porque mi realidad tiene que estar por debajo de una verdad. Y la verdad es que mi Dios pues suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, no es mi problema. Mi problema es creer a la palabra apenas. ¿Me entiende? Mi problema es vivir porque ya Él me dio vida. Mi preocupación es vivir porque ya Él ha dicho, vive. Amén. Entonces Dios le dijo a Gedeón. Gedeón estaba allá y el Señor le dijo, varón esforzado, varón valiente. Y Gedeón dijo, ¿y a quién le están hablando? Si yo soy más miedoso, ¿a quién le están hablando? Y el Señor le dijo, varón esforzado y valiente, te estoy hablando a ti. Y Gedeón como que este se equivocó. ¿Y cuántas veces tú nos has dicho, esa palabra no es para mí, esta pastora se equivocó, eso no es para mí, yo no soy eso? Y le voy a decir una cosa, usted es eso, si Dios lo dice, usted lo es. Amén. Y él le dijo a Israel, ahí estaba Israel desangrándose. Dice, estaba en su sangre, pero el Señor le dijo, vive, y te has podido estar desangrando, te has podido estar en el dolor más grande, has podido vivir la humillación más grande, pero Dios te dice, hoy vives. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte el aplauso al Dios del cielo. Dele fuerte el aplauso al Dios todopoderoso. Aleluya. Y mire lo que Dios hizo con Israel, verso 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Creciste, te hiciste grande, llegaste a ser hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ese verso? Eso significa que Dios le dio crecimiento y madurez espiritual a Israel. ¿Qué Dios te está diciendo? Que Dios quiere que su pueblo tenga crecimiento espiritual, madurez espiritual. Ya usted llegó al Señor, ya el Señor empezó a hacer una obra en tu vida y Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que estar cerca de la presencia de Dios. No puedes crecer fuera de la cobertura de Dios. No podemos crecer sin que esta palabra sea nuestra guía, nuestra brújula. No podemos crecer si no oramos. No podemos crecer si no nos congregamos. No podemos crecer si no servimos. Las personas que no sirven a Dios no crecen, hermano, porque el servicio a Dios también es una forma de crecimiento y de aprendizaje. Y usted se tiene que sacudir. Algo tiene que hacer usted en medio de la obra de Dios. Si no lo puede hacer dentro del templo, hágalo afuera. Todo eso es servir a Dios. Hablarle a alguien del Señor, contarle a alguien tu testimonio, hacer algo para Dios te ayuda a crecer, te ayuda a firmar en los caminos del Señor. Amén. Y entonces eso habla de que Israel fue creciendo. Amén. Gloria al Señor. Dice el verso 8. Pasé yo otra vez junto a ti. Diga otra vez. Y Dios quiere traer algo nuevo. Si ya Dios te dio una porción en algún tiempo, Dios te está diciendo, yo paso otra vez. Y el texto en el cual estamos caminando en este mes
Dice, yo abriré otra vez camino en el desierto. Quizás tú pensabas que lo que habías recibido de Dios hasta ahí estaba. No, hermano, todavía esa fuente está fluyendo porque es una fuente inagotable y es la fuente de su Santo Espíritu. Amén. Y dijo, y pasé yo otra vez junto a ti, dice, y te miré. ¿Cuántos creen aquí que Dios los ha mirado? ¿Usted sabe cuántos millones de habitantes tiene el planeta? Y en medio de todo eso, Dios te escogió. Mire, no importa en la situación en que usted está, Dios te miró, te escogió y te tiene en un lugar para adorarle y bendecirle. Dice, te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y te cubrí tu desnudez. Te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Qué significa esto? Que Dios puso un sello sobre ti, así como lo puso sobre Israel. Y el sello que Dios puso sobre ti es un sello, es un pacto como si fuera un matrimonio. Dios se comprometió contigo y tú tienes que comprometerte con Dios. Ya Dios hizo el pacto, ya Dios dijo, eres mío. Ya Dios está diciendo, yo establecí mi pacto contigo, un matrimonio contigo. Tú eres de mi propiedad. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Aceptar el pacto que Dios tiene con nuestras vidas. Aceptar el gran amor de Dios. Dice la Biblia que los mandamientos de Dios no son gravosos. A veces no queremos seguir a Dios porque decimos, y hay gente afuera que uno escucha decir, no, es que yo no me quiero congregar, yo no me quiero comprometer con Dios. No, porque es que el evangelio es duro, hermana, mira, entienda, es que eso es muy fuerte. No, hermano, la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando la mujer no quiere comprometerse con Dios, es porque no quiere rendir su corazón al Señor, porque Dios ha colocado todo. Dios ha hecho un pacto contigo, Dios ha hecho un pacto de amor, de misericordia contigo. Y era lo que Dios le decía a Israel. Le dije, Israel, te tomé como mía, te tomé como mi esposa, y es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Hubo un pacto matrimonial allí, amén. Y le dice, te lavé con aguas. ¿Qué significa lavar con aguas? Habla de la palabra de Dios. El Señor te toma, el Señor te hace su propiedad y luego a través de la palabra te empieza a lavar. Dios hoy nos está lavando a través de su palabra, amén. La palabra es la que nos limpia. Cuando tú te encuentras con la palabra es como un espejo y ese espejo nos habla a nosotros. Ese espejo nos refleja nuestra condición y esa palabra nos dice que hay que cambiar, que hay que ser diferente. Amén. Entonces dice el Señor, te lavé con agua, pero también te dice, te ungí con Espíritu Santo. Amén. Sacúdase en esta hora. Te ungí con mi Espíritu Santo. Amén. Eso lo habla en el verso 9. Dice, te lavé con agua y lavé tus sangres encima de ti. Te ungí con aceite. ¿Qué habla el aceite? El Espíritu Santo. Y si algo hemos dicho aquí es, hay que entrar en intimidad con el Espíritu Santo de Dios. El hombre natural no entiende lo que es del Espíritu. Y el carnal dice que vive en santidad, pero peca. Y el que es espiritual anda como Cristo anduvo. Amén. Por eso dice la Biblia que hay que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es vivir una vida religiosa y de apariencia. Andar en el Espíritu es saber quién te ha llamado. Andar en el Espíritu es saber que tienes una morada eterna. Andar en el Espíritu es vivir una vida en esta tierra sabiendo de que hay un Dios que te gobierna, que tú y yo no nos gobernamos. Eso es andar en el Espíritu. Amén. No bajo estructuras religiosas, porque el que anda bajo estructuras religiosas peca y viene a la iglesia como si nada, pero el que anda en el Espíritu sabe que aunque no tenga nada alrededor, sé que le tengo que dar cuentas al Rey de Reyes. Aunque no esté el pastor, aunque no esté la pastora, aunque no esté el líder, aunque no esté el hermano, usted sabe que usted no peca porque usted tiene que agradarle a él, no le agrada a los demás. Aquí nadie da salvación, la salvación la dio el Señor en la cruz. Y usted tiene, cuando uno anda en el Espíritu, uno anda diciendo, ahí está el pastor, viene el carro, me va a ver. No, uno dice, yo no quiero pecar, Señor, porque te amo a ti. Es diferente. O cuando está la tentación, decir, Señor, guárdame de caer en tentación.
¿Se acuerda cuando predicábamos Jesucristo humano? Decir, Señor, guárdame, Señor, ayúdame, porque va a venir la tentación, va a venir el momento difícil. Y Dios no te está diciendo que no va a venir. Pero si tú andas en el Espíritu, el mismo Señor te cubre, el mismo Señor te guarda, el mismo Señor, aleluya, te da la fuerza para que venzas. Amén. Dice la Biblia que te ungió con aceite. ¿Cuántos son ungidos? Dios te ungió. Hay una unción sobre ti. Yo no sé por qué, no, ¿cuántos son ungidos? La unción está sobre ti. Porque cuando tú aceptaste al Señor, el Espíritu Santo vino a ti y hizo una morada. Y está dentro de ti. El problema está en que yo o alimento al Espíritu o alimento la carne. O sea, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos. Si yo alimento al Espíritu, el Espíritu va a empezar a fluir más cada día. Voy a crecer en el Señor. Pero si yo alimento mis emociones, si yo alimento lo que yo quiero, si mis emociones dicen, no, pues es domingo, mejor quédate dormido, mejor vete para playa, mejor vete. No estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo es que hay que dar prioridad al Señor. Si usted de aquí quiere irse para la playa y para un paseo, gloria a Dios. Pero si usted prefiere el paseo antes que al Señor, ahí está la cosa mala. Porque primero es Él y Él es el que te da la vida y te da las fuerzas para avanzar. Amén. Entonces dice, te ungí con el Espíritu Santo. Usted tiene la unción del Santo. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo hacer eso porque es que eso. No, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Esa es la palabra. Aquí no hay ni superhéroes ni nada de eso. Somos seres humanos que estamos llenos de su Espíritu. Amén. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces dice la Biblia que nos ungió con su Espíritu Santo, pero sigue diciendo, te vestí de bordado. Eso habla de que Dios nos cubrió la vergüenza y nos colocó un manto de alabanza. Amén. Por eso cristiano que se respete es cristiano que alaba a Dios en toda circunstancia. Lo que dice la palabra, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos alabando a Dios, no todo el tiempo de pronto cantamos, pero usted siempre tiene que tener una palabra de exaltación a Dios. Cuando usted empieza a desarrollar su alabanza, usted va a empezar a desechar las palabras negativas. Usted va a empezar a no hablar palabras que no convienen, porque a veces se nos sale. Y hay palabras que no nos edifican, que no convienen, que hacen que el Espíritu Santo se contriste dentro de nosotros. Porque como Él habita allí, lo mejor que usted tiene que cuidar es al Espíritu Santo que está en usted. Eso es lo mejor que usted tiene que cuidar. Nosotros nos preocupamos por el vestido, nos preocupamos por la comida, nos preocupamos por darle a este cuerpo, consentir este cuerpo, pero nos deberíamos preocupar más por el que habita dentro de nosotros. Y el que habita dentro de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. A Él tenemos que alimentarlo, a Él tenemos que adorarlo, a Él tenemos que bendecirle. Tenemos que vivir y decirle al Señor, ¿qué te agrada de mí? ¿Qué quieres, Señor? Tiene que salir alabanza porque Él habita. Cada vez que vayamos a hacer algo, acordémonos que hay alguien dentro de nosotros. Las que hemos estado embarazadas sabemos que cuando estamos en embarazo nos cuidamos, ¿verdad? Que no te caigas, que no te tropieces, que no tomes yo no sé qué alimento los 3 primeros meses. Bueno, una cantidad de recomendaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidar el fruto del vientre. Necesitamos cuidar un bebé que está allí. La pregunta es, ¿cuánto cuidado tenemos por el Espíritu que habita dentro de nosotros? Y que le digo más, Él está allí para el día de salvación, para el día de redención. Porque Él va a ser el que nos va a impulsar a llevarnos con Jesús el día que el rapto se manifieste en esta tierra. Así que si usted está distanciado del Espíritu Santo, hermano, le sugiero que empiece a arreglar los asuntos con Él. Porque el Espíritu Santo es el que te va a ayudar para que seas levantado a los cielos. ¿Sí me hago entender? Porque cuando el Espíritu Santo nos levante al cielo, ya no va a estar más acá. El Espíritu Santo va a impulsar la iglesia, o sea que te va a impulsar a ti, me va a impulsar a mí a volar, a encontrarnos en las nubes con el Señor. Y si usted está distanciado, ¿cómo va a ser el negocio entonces? Porque cuando uno no le habla a alguien, da como pena ya pedirle un favor, ¿verdad?
Si usted, ay no, mira, no me hablo con fulano, me da como pena. Y si no le hablas al Espíritu Santo, ¿cómo le vas a decir, ajá Señor, y la gente está volando y yo qué? Amén. Entonces hay que arreglar el asunto con el Espíritu de Dios. Entonces dice la Biblia que nos cubrió la vergüenza y nos dio un manto de alabanza. Así que alábele. Desate su alabanza en esta mañana. Alabe al Señor, amén. Si no, va a tener que hablar con el Espíritu Santo y decir, Señor, dame el manto de alabanza. Dice la Biblia, te calcé con tejón. Eso habla de la encarnación de Jesucristo, habla del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y luego dice, te cubrí de seda, habla de prosperidad. Para aquellos que no les gusta la palabra, a mí no es que no me guste, me molesta la mal llamada prosperidad, pero la prosperidad sí es de Dios. Lo que es mal usada y mal utilizada en algunos casos. Pero dice la Biblia que te cubrí de seda simboliza prosperidad. O sea que el Señor nos vio donde estábamos, cubiertas todas de sangre por el pecado, por la inmundicia en que estábamos. Luego nos trajo hacia Él, nos hizo de Él y empezó a lavarnos con agua, a darnos su palabra para cambiar. ¿Cuántos han cambiado desde que se convirtieron? ¿Y cuánto nos falta cambiar todavía? Amén. Dice que nos lavó a través de su palabra, nos dio su Espíritu Santo, nos vistió para cubrir la vergüenza, dándonos un manto de alabanza. Nos dio a Jesucristo, dice, y nos ciñó de lino, antes de llegar a seda, dice que nos cubrió de lino, habla de justicia. Si algo debe predominar en nuestra vida es la justicia. ¿Por qué? Porque todo en la vida va en una balanza, injusticia y justicia. El Señor nos justificó a través de su sangre y cada vez que nosotros fallamos cometemos una injusticia. Entonces la balanza se inclina más hacia el pecado. Por eso necesitamos cada día estar en la balanza, que la balanza esté correcta. Necesitamos estar dependiendo de la justicia de Dios. Usted no haga injusticia, porque cada injusticia que hacemos abre puerta para la iniquidad. Cada acto de injusticia que nosotros hacemos abre una puerta grande para la iniquidad. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Espíritu Santo, enséñame a ser justo como tú lo eres. Amén. Ya voy terminando. Verso 11. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Dice la Biblia que los adornos que Dios le puso a Israel fueron los utensilios sagrados en el templo. Dice también que puso brazaletes y collar a tu cuello. Los brazaletes tipifican la bendición de Dios que ha sido dada para tu vida. Dígame. Amén. Por eso no es que Dios me va a bendecir. Usted no puede decir, es que Dios me va a bendecir o yo voy a orar para que Dios me bendiga. La Biblia dice en Corintios que Dios nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Caminar en rectitud, caminar en santidad, caminar en pureza y aceptar esa palabra que ya Dios no la dio. Amén. Alinear mi vida al Señor. Mire, hay gente que no me gusta tocar este tema, pero hay gente que no ofrenda, que no diezma, que no le sirve a Dios y todavía van al Señor y le dicen, Señor, ¿por qué es que tú no me bendices? ¿Qué le puede decir el Señor? Abren puertas gigantes y luego van a decir, Señor, bendíceme. Y el Señor dice, ¿cómo? ¿Cómo que te voy a bendecir? Ya el Señor te bendijo, pero si tú y yo no alineamos nuestra vida, no podemos hacer nada. Si usted tiene una cuenta en el banco y está el dinero allí, pero usted tiene una tarjeta y la tarjeta se le bloquea, usted puede hacer lo que quiera. Mete esa tarjeta 10 veces si quiere. ¿Le va a arrojar un dinero? No. El Señor ya dio todo para nosotros. Salvación, bendición, salud, prosperidad, todo lo dio el Señor. Pero si la tarjeta que tú estás metiendo espiritualmente hablando está bloqueada, no va a bajar nada del cielo. ¿Me hago entender? Entonces hay que desbloquear la tarjeta espiritual en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. La Biblia habla collar a tu cuello. Tipifica o simboliza la unión perfecta que hay entre tú
y Jesucristo. ¿Sabes que hay una unión perfecta? Cuando Jesús dio su sangre, cuando el Señor dijo una palabrita poderosa, consumado es, ahí se dio una unión, porque el Señor pagó todos nuestros pecados, nos limpió y nos purificó. Y dice la Biblia, y somos uno con el Señor. Por eso es que me interesa tanto. Mire, si usted no me entiende más nada del mensaje, pero solamente me logra entender en esta mañana que usted es uno con el Señor, es más que suficiente. Porque en el momento que usted entienda que hay uno que vive dentro de usted, que cada paso que usted da, ahí está, que en el momento que tú duermes, que en el momento que tú trabajas, que en el momento que tú estudias, hay uno dentro de usted, no de forma religiosa ni de forma mecánica, sino alguien que habita dentro de ti. Hermano, eso es poderoso. Y ahí es cuando se cumple la palabra. Ahí es cuando dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero si tú sabes que el que habita dentro de ti está verdaderamente habitando. ¿Me hago entender? De pronto salió el Señor a pasear y tú no te diste cuenta. Y tú crees que el Señor está ahí, vas tú a hacer algo. ¿Y dónde está el Señor? No, porque es que el Señor estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí y mejor se aburrió y se fue. Sansón tenía el Espíritu Santo sobre él. Y no lo tenía como nosotros lo tenemos 24 horas 7 días a la semana, 24 horas al día. Sansón lo tenía esporádicamente, venía sobre él por momentos. Pero Sansón decía, yo soy el poderoso Sansón, ¿quién me va a vencer? Y empezó a pecar, empezó a fallar, empezó a dañar el propósito de Dios. Y un día vinieron a atacarlo, porque cada vez que venían a atacarlo salía Sansón. Y un día el Espíritu Santo dijo que yo me voy calladito de esta casa, porque esta casa ya no me quiere. La casa llamada Sansón ya no me quiere. Y uno tiene que revisar si el Espíritu Santo está todavía en medio nuestro. Y entonces un día Sansón salió como las otras veces a pelear contra los filisteos y resulta que ya el Espíritu Santo había abandonado la casa. Y cogieron a Sansón, hermano, y lo volvieron nada. Léaselo en el libro de Jueces. A Sansón lo volvieron nada y Sansón murió de la manera más terrible. Dios no quiere que usted muera de esa forma. Dios no quiere que su vida espiritual muera. El Señor pasó por tu lado y te dijo, vive. Amén. Vive. Eso es lo que Dios te está diciendo. Tu espíritu tiene que vivir en esta mañana. Y le digo algo, hay una resistencia en el mundo espiritual, en mi espíritu. Yo siento como el diablo está siendo resistente. Algunos les ha puesto sueño en esta mañana. Algunos están como aburridos. Otros están como así, porque es que la palabra que te estoy dando es una palabra que entra a tu espíritu para que te levante. Es una palabra que te estremece. Es una palabra que Dios está diciendo, quiero cambiar tu situación. Y cuando Dios trae una palabra es porque Dios sabe cuántos ataques del enemigo se están gestando. Yo recuerdo que muchas veces yo hablé aquí, hace 2 años, 1 año, quizás un poco más. Y yo hice muchas prevenciones a través del Espíritu Santo. Y mucha gente pasó como por folclórico lo que Dios habló. Para hoy están metidos en semejantes problemas. Porque Dios cuando trae una palabra, es decir, iglesia despierta. Dios no trae una palabra por traerla. Y Dios te está diciendo, hoy tienes que vivir. Y la única forma de vivir es que el Espíritu Santo, hermano, haga algo en tu vida. Amén. Y dice la Biblia, sigo avanzando. Verso 12. Puso joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y fuiste adornada. ¿Qué dice la Biblia? Simboliza en la nariz, habla de la posesión. Si hay algo con que alguien gobierna a un animal, a los bueyes, le ponen una argolla aquí, ¿verdad? Y con esa argolla le doblegan una nariguera. Le ponen aquí, le doblegan. Y el Señor y no las colocó. ¿Cuántos tienen la nariguera del Señor? El Señor dije, te puso zarcillo en la nariz. Nos tiene doblegados. Por eso cantamos digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Pero ¿sabes qué es lo lindo del asunto? Que no nos inclinamos porque nos toca. Que no nos humillamos porque nos los impongan. Nos humillamos porque yo creo que le estoy hablando a gente que ama al Rey.
Y cuando le amamos, no es carga. Cuando le amamos, no, ay, es que me toca ir para la iglesia. Y es que me toca servir. Y ahora me toca, y cuando uno dice me toca, ya falló. Pero cuando uno dice quiero congregarme, quiero escuchar la palabra, no importa quién predique, hermano. Me toca hacer el aseo, gloria a Dios. Esa es publicidad. Esa es publicidad, gloria a Dios. Entonces, hermano, el Señor dice, te puse en la nariz. Eso habla de posesión y significa que solo le perteneces a Dios. Tú no le perteneces al sistema, tú no le perteneces a lo que la gente está diciendo, tu vida no le pertenece a nadie, tu vida le pertenece al Dios del cielo. Amén. Pero también le dijo, te puse en tus orejas zarcillos. Eso habla de que vas a escuchar la voz de Dios. La única voz que necesitas escuchar para que tu vida no se desvíe es la voz de Dios. Hay gente que le escucha al diablo, hay gente que le escucha a la gente que le habla alrededor, pero Dios te está diciendo, escucha mi palabra, escucha mi voz para que no te desvíes. Juan en el libro del Evangelio dice, mis ovejas oyen mi voz. Y el que es un hijo de Dios escucha la palabra de Dios. Hay otro verso que dice, ¿verdad? Que el que es de Dios, las palabras de Dios escucha. Por eso uno no tiene que tener mucho discernimiento espiritual para saber quién ama a Dios y quién no. Hay gente que uno le va a hablar de Dios y no, yo no quiero. Eso tal cosa. No. Pero el que es de Dios, no importa quién le hable, hasta un tartamudo le habla y la persona escucha. Cuando alguien es de Dios, se le ve el hambre, se le ve la sed, se le ve algo para buscar al Señor. Amén. Dice la Biblia que le puso en la cabeza una diadema, una corona. Eso simboliza que Dios hizo a Israel cabeza de todas las naciones. Y eso habla la palabra que Dios nos hace cabeza y no cola. Amén. Donde tú estás, la cabeza se tiene que ver, la cabeza del Rey de Reyes, la diadema que Dios te ha puesto, la corona. Dice la Biblia en un salmo, Dios nos corona de favores y misericordia. Hay una corona puesta sobre ti, hay una corona puesta sobre tu cabeza, porque Dios te ha coronado de favores y misericordias. Amén. Yo como que le estoy hablando a la gente que me está viendo por la cámara. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el verso 13. Así fuiste adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino y de seda bordado. Comiste flor de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Amén. Aleluya. El oro simboliza divinidad. La plata simboliza redención. La flor de harina significa nuevamente el sacrificio de Cristo. La miel, la dulzura de la palabra. Y el aceite tipifica el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que Dios hizo tiene un solo fin. Todo por amarte a ti. Todo por amarte a ti. No hubo otra cosa que lo moviera. No hubo otra cosa que moviera a Dios a llamar a Israel, a prosperar a Israel, a bendecir a Israel, porque de Israel saldría el Salvador. Y esto que se cumplió en Israel se cumpliría en nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Entiendes? Entonces Dios te llamó a bendecir y dice, y esto hasta reinar. Por eso es que creo que en Pedro dice que somos reyes y sacerdotes. Dios nos llamó a eso, a ser reyes y a ser sacerdotes. El sacerdote baja a la presencia de Dios y ministra un pueblo. Y el rey establece estatutos para gobernar bajo la ley de Dios. Así que en esta mañana entiende que Dios ha hecho todo por amor. Yo no sé cuántas cosas nosotros hemos vivido. ¿Cuánta situación hemos pasado? No sé cuántas veces hemos estado desangrándonos en la lucha, en la prueba, en el pecado, en la inmundicia. Pero en esta mañana Dios te dice, yo vengo sobre ti con vida. Con vida.
Y ojalá usted atesore esta palabra. Ojalá usted la lea en su casa. Aunque de ahí en adelante, esta palabra tiene dos cosas. Después que nosotros terminamos el verso 13, a partir del verso 14 de ese capítulo 16, vienen los juicios más grandes sobre Israel. Cuando Dios hizo todo por Israel, e Israel se apartó, Jerusalén se apartó de Dios, vinieron los juicios más grandes. Y Dios te está diciendo, yo te traje para decirte en esta mañana, vive y no te apartes de mí. Porque si algo me hacía sentir el Señor cuando orábamos, es que mucha gente, el enemigo le ha dicho, vete de esta iglesia, vete de este lugar. Muchos se han ido por cosas insignificantes, pero Dios le está diciendo a usted con tiempo, vive, no te apartes del Señor. No te apartes de su palabra, no te dejes de congregar. Hay gente que se ha apartado porque no hay el músico, porque no viene el baterista, porque no tengo donde parquear el carro, porque no hay quien me cuide los hijos, porque no tengo mujer. Mire, ¿qué interesa eso? Interesa es que te den una palabra que te levante, que oren por ti, que declaren sobre ti la bendición del Señor. ¿Qué interesa si esto y lo otro? Lo que interesa es que sea el Espíritu Santo quien ministre tu vida. Lo que interesa es que tú sientas, aleluya, que Dios está contigo. Lo que interesa es que te enseñen a buscar de Dios. Eso es lo que interesa. Entonces hay gente que se va por tantas cosas. Y le digo, hay gente que debería estar aquí en esta mañana y no están. Y que Dios con tiempo le habló. Que Dios con tiempo les dijo, les previno lo que el enemigo le estaba gestando. Pero yo creo que le hablé a gente entendida en esta mañana. Así que en esta mañana yo voy a pedir que usted incline su rostro. Y como estamos en el nuevo nacimiento, ahí en el verso 8 que leíamos, Dios hizo un pacto con Israel. Así que en esta mañana vamos a renovar nuestro pacto con Dios. Amén.